La anciana tortuga Tita vivía en una pequeña cueva ubicada en lo profundo del bosque bambusal. Con más de 100 años de edad, Tita había adquirido gran sabiduría y encontrando una serena calma interior. Su caparazón grisáceo y arrugado cuello eran indicios de su longevidad. Cada mañana ella se despertaba con el canto melodioso de los pájaros y salía lentamente de su caparazón para estirarse y prepararse para un nuevo día. Luego se dirigía con parsimonia a un claro del bosque, donde pasaba horas meditando en silencio. Los débiles rayos de sol que se filtraban entre las bambúes iluminaban su rostro impasible. Los animales del bosque habían llegado a respetar profundamente la quietud y compostura de Tita. Con frecuencia buscaban sus sabios consejos sobre cómo hallar calma, especialmente en tiempos difíciles. Tita tenía una voz gentil y reconfortante que lograba apaciguar los corazones atribulados. Sin embargo, alcanzar ese estado de ecuanimidad y sabiduría no había sido fácil para Tita. En su adolescencia, cuando aún era una joven tortuga llena de vitalidad y curiosidad, sufrió una experiencia traumática que la marcó de por vida. Una tarde, mientras exploraba los alrededores de la laguna, se topó con un grupo de traviesos niños que jugaban. Los niños vieron en Tita una diversión y comenzaron a molestarla y cargarla en sus manos. Tita intentó alejarse lo más rápido que sus cortas patas le permitían, pero los niños la siguieron, burlándose entre carcajadas. De repente, uno de esos niños la lanzó a un barranco, golpeándose violentamente contra rocas y raíces puntiagudas. Los niños huyeron espantados al ver la escena. Tita yacía en el fondo del barranco, con su caparazón severamente dañado. El dolor que sentía era insoportable. Pasaron 3 agonizantes días hasta que Tita pudo reunir las fuerzas para arrastrarse fuera de aquel barranco. Cada movimiento le producía punzadas intensas, pero tenía una férrea voluntad de vivir. Con gran esfuerzo, logró salir y encontrar un pequeño estanque donde sació su sed, casi desfallecida por el hambre y las heridas. Mientras descansaba allí, vio acercarse a un ratón vestido con un hábito raído. Era el venerable Ruchi, un monje budista ermitaño que vivía en una cueva cercana. Al ver el lamentable estado de Tita, el bondadoso Ruchi le ofreció comida y atendió sus heridas con hierbas medicinales. Lo más importante, Ruchi notó el profundo trauma emocional que Tita había sufrido y le enseñó amablemente una antigua técnica de meditación para sanar la ansiedad y aliviar el sufrimiento. Le habló de crear un lugar seguro dentro de su mente donde podría refugiarse cuando el miedo y los recuerdos dolorosos la agobiaran. Guiada por la voz apaciguadora de Ruchi, Tita visualizó una caleta rodeada por altos bambúes, meciéndose suavemente con la brisa marina. Podía sentir la tibia arena bajo su cuerpo y oír las olas del mar rompiendo en la orilla. Instantáneamente se sintió en paz, como protegida en un capullo. Tita supo desde ese momento que había encontrado más que un simple refugio mental. Había hallado su verdadero hogar y una poderosa herramienta para cicatrizar el trauma en su corazón. Con el tiempo sus heridas físicas sanaron, pero Tita regresaba diariamente a ese lugar seguro, convirtiéndose en una hábil meditadora. Eventualmente se convirtió en discípula de Ruchi para aprender las enseñanzas budistas. Al morir su maestro, ella tomó su lugar, guiando a otros al sosiego que había encontrado en su interior. Y así fue como la pequeña tortuga maltratada se transformó en la venerada maestra Tita. Su caparazón ya no era una coraza para resguardarse, sino un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu cuando se encuentra la paz interior. Los cálidos rayos del alba se filtraban entre los densos bambúes, bañando la entrada de la cueva donde solía meditar Tita. La tortuga anciana se hallaba sentada en silenciosa contemplación. Su respiración era lenta, casi imperceptible. Tras 50 largos años como discípula y luego maestra, meditar se había vuelto para ella tan natural como respirar. De pronto, el crujido de unas hojas secas interrumpió su meditación.
Abriendo lentamente los ojos, vio a una comadreja joven que la miraba desde la entrada de la cueva. Se notaba nerviosa y demacrada, con profundas ojeras. ¿Puedo ayudarte en algo, pequeña?, preguntó Tita con voz amable. Mi nombre es Coma, venerable tortuga. He oído de su sabiduría y he venido desde muy lejos con la esperanza de que pueda enseñarme, murmuró la comadreja, retorciendo su cola con ansiedad. Adelante, no temas. Siéntate conmigo. ¿Qué es lo que necesitas aprender? Coma se acercó cabizbaja y comenzó a relatar su triste historia. De pequeña, había presenciado cómo su madriguera era destruida por humanos despiadados. Tuvo que ver impotente cómo sus padres y hermanitos eran asesinados frente a sus ojos. Ella logró escapar por muy poco. Desde entonces vivía completamente sola, atormentada por el doloroso recuerdo y una intensa ansiedad que la paralizaba. Cualquier ruido inesperado le provocaba terror y la hacía esconderse, temblando incontroladamente. Había ocasiones donde el pánico la embargaba con tanta fuerza que se quedaba petrificada, incapaz de moverse o respirar por varios minutos. Estaba desesperada y al borde de la locura. Tita la escuchó atentamente, conmovida por el sufrimiento de Coma. Reconocía muy bien esos síntomas, ya que ella misma los había vivido muchos años atrás. Tranquila, pequeña, has sufrido mucho, pero ya no estás sola. Yo sé muy bien lo que estás pasando y cómo podemos aliviar esa aflicción. Tomó la temblorosa pata de Coma entre las suyas y la miró maternalmente a los ojos. Déjame compartir contigo una enseñanza que mi maestro Ruchi me transmitió cuando era apenas una joven tortuga, herida en cuerpo y espíritu. Tita le enseñó entonces la misma técnica de meditación para crear un lugar seguro que Ruchi le había transmitido tantos años atrás. Le indicó visualizar un sitio que la hiciera sentir plácida, libre de cualquier amenaza. Podía ser un prado, un bosquecillo o una playa remota. Lo importante era usar todos sus sentidos para imaginar ese refugio hasta el más mínimo detalle. Al principio Coma se mostró escéptica, pues había intentado de todo para mitigar su ansiedad sin éxito alguno. Pero al cabo de unas semanas, practicando diligentemente bajo la tutela de Tita, comenzó a sentir los primeros resultados. En su mente había creado una cueva secreta escondida tras una cascada, con musgo suave, cubriendo el suelo y el arrullo del agua cayendo. Cada vez que el miedo amenazaba con embargarla, se transportaba allí y se quedaba por horas, sintiéndose protegida. Eventualmente logró controlar sus ataques de pánico por completo. Por primera vez desde la tragedia, Coma pudo descansar y conciliar el sueño sin pesadillas que la atormentaran. El cambio tan radical que Tita obró en ella la llenó de inmensa gratitud. A partir de ese día, se convirtió en su pupila más dedicada. Coma regresó puntualmente al alba siguiente para su primera lección formal sobre la meditación del lugar seguro. Tita la recibió afablemente a la entrada de la cueva. «Buenos días, pequeña. Pasa, es momento de que aprendas sobre el noble arte de domar tu propia mente», dijo Tita, irradiando tranquilidad. Coma asintió respetuosamente y la siguió hacia el fondo de la cueva, donde dos cojines de meditación esperaban sobre un tapete de hojas. Tita tomó asiento con elegancia y le indicó a la comadreja hacer lo mismo frente a ella. «Cierra tus ojos y enfoca tu atención en el ritmo de tu respiración», susurró Tita. «Inhala lento, exhala lento, deja que cualquier pensamiento o preocupación se desvanezca». Coma trató de aquietar los nerviosos pensamientos que se arremolinaban en su mente y concentrarse únicamente en su respiración. Le costó al principio, pues estaba tensionada con las expectativas, pero poco a poco sintió su cuerpo relajarse. Ahora, visualiza un lugar donde te sientas completamente protegida y en paz. Conéctate con todos tus sentidos y llévalo a la realidad en tu mente. Tras unos instantes de concentración, Coma comenzó a visualizar cada vez más nítida una pequeña cueva oculta tras una cascada.
Podía escuchar el reconfortante sonido del agua precipitándose y sentir las paredes acolchadas de musgo. Unas raíces luminosas colgaban del techo como lámparas naturales. El aire olía fresco, casi dulzón. Un profundo sentimiento de dicha se apoderó de ella. Nunca se había sentido tan segura y plena. Pasó casi una hora completamente absorta en los detalles de su lugar especial antes de volver lentamente en sí. Tras la lección, Tita le explicó lo primordial que era visitar esa cueva dentro de su mente cada mañana y cada vez que sintiera ansiedad o miedo. Entre más la reforzara, más real se volvería ese santuario y más fácil le resultaría transportarse allí en momentos de necesidad. En un inicio requeriría mucha concentración, pero la práctica constante lo convertiría en un hábito hasta volverse algo completamente natural e involuntario, como un reflejo. Así comenzó un riguroso entrenamiento de meses donde Coma acudía con Tita antes del amanecer. Gradualmente fue perfeccionando su técnica hasta poder acceder a su cueva secreta en cuestión de segundos. Cuando logró hacerlo con los ojos abiertos mientras caminaba, Tita le indicó que ya había completado su formación. El día de su graduación, Tita le obsequió un medallón con la imagen de un loto dorado para conmemorar su logro. Le recordó utilizar su don con sabiduría y compasión para ayudar a otros necesitados. Coma se comprometió solemnemente a honrar las enseñanzas de su noble mentora y continuar su legado. Desde ese día, Coma se convirtió en una errante sanadora, ofreciendo esperanza a aquellos atrapados en la oscuridad del miedo, la culpa y el trauma. Justo como la pequeña cueva tras la cascada fue su refugio, ella se transformó en un faro de luz para tantos extraviados. Habían pasado varias lunas desde que Coma se graduó como discípula de Tita. Siguiendo los pasos de su mentora, se aventuró sola por el bosque buscando a quien pudiera ayudar, compartiendo el gran don que había recibido. Una fría mañana de invierno, mientras rebuscaba algo de comer entre la escarcha del suelo del bosque, sus agudos oídos captaron un sollozo a la distancia. Rápidamente trepó por un árbol para identificar la fuente del llanto. A unos 300 metros divisó a una cría de jabalí temblando al lado del cuerpo sin vida de lo que parecía ser su madre. El pequeño emitía chillidos desgarradores y daba vueltas en círculos presa del pánico y la confusión. El corazón de Coma se comprimió al ver esa escena. Recordó vívidamente el día que ella misma perdió a su familia de forma trágica. Descendió velozmente del árbol y se acercó al cerdito tratando de no asustarlo. «Tranquilo, pequeño, estás a salvo ahora. Mi nombre es Coma y estoy aquí para ayudarte», murmuró en el tono más dulce que pudo. El cerdito levantó la mirada, con sus ojitos hinchados de tanto llorar. Titubeante, permitió que ella lo acariciara mientras lo guiaba lejos de ese lugar tan doloroso. Lo llevó hasta su cueva y lo arropó en un rinconcito, cantándole una canción de cuna para calmar su llanto. Poco a poco, el cerdito se fue relajando hasta quedarse dormido. Coma aprovechó para buscar algunas bayas y raíces para prepararle un caldo calentito al despertar. Cuando el pequeño abrió los ojos nuevamente, ella le ofreció la comida junto con palabras de consuelo. Esa noche, habló con él sobre su propia experiencia y cómo Tita la había ayudado a superar ese inmenso trauma a través de la meditación. Le explicó la técnica del lugar seguro y lo invitó a crear el suyo. Confundido pero esperanzado, el cerdito accedió a intentarlo. Así pasaron varias semanas donde pacientemente Coma lo guió en visualizaciones para que encontrara un sitio de refugio en su mente. Finalmente lo logró. Visualizó una cabaña secreta en medio de un roble gigante, protegido de cualquier peligro. Desde ese momento, el pequeño dejó de tener pesadillas sobre el fatídico día. Al ver esa maravillosa transformación, Coma supo que estaba lista para proseguir sola y continuar ayudando a todo necesitado que se cruzara en su camino, tal como Tita lo había hecho por ella. Se despidió del cerdito con una última visualización conjunto donde le aseguró que, si alguna vez necesitaba regresar a su lugar seguro, ella siempre estaría allí para recibirlo.
Luego partió confiada, llena de júbilo al constatar el poder sanador que tenía. Así nació su leyenda como Coma la Consoladora, famosa por traer sosiego a tantos corazones atribulados. Donde fuera que hubiera un alma herida, se sabía que ella aparecería para secar sus lágrimas y mostrarle cómo encontrar la luz interior. La fama de Coma, como habilidosa sanadora de dolor emocional, se extendió rápidamente por toda la floresta. Los animales comenzaron a buscarla, desesperados por aprender su método para hallar sosiego interior. Pronto, Coma se vio abrumada por la cantidad de almas afligidas que acudían a ella. Le partía el corazón tener que rechazar a algunos por falta de tiempo para atenderlos adecuadamente. Fue entonces cuando decidió establecer una escuela junto a una cascada en lo profundo del bosque bambú. Con sus garras, construyó pequeñas cabañas alrededor donde los estudiantes podrían hospedarse durante su entrenamiento. El primer grupo en inscribirse fue un trío de ardillas huérfanas que sollozaban sin consuelo desde que un azote forestal acabó con sus familias. Coma las recibió gentilmente y las guió a la cabaña principal, donde les sirvió una infusión aromática para reconfortarlas. «Tranquilas, mis pequeñas, sé lo que están pasando. Yo también perdí a mis seres amados de golpe siendo muy joven. El dolor parece insoportable ahora, pero les prometo que puede sanar», les dijo con dulzura. Les explicó con calma la técnica de la meditación y visualización del lugar seguro que había aprendido de Tita. Les pidió tener fe y comprometerse plenamente con el entrenamiento para poder transformar su trauma en fortaleza interna. Conmovidas y esperanzadas, las ardillas accedieron gustosas. Coma procedió a mostrarles los fundamentos: la postura correcta, técnicas de respiración, concentración en los sentidos físicos y demás. Ellas bebían ávidamente cada palabra suya. Así pasaron varios meses, donde las huérfanas dedicaron horas diarias a perfeccionar sus habilidades bajo la tutela de su paciente mentora. Finalmente, cada una identificó su lugar seguro ideal, desde una madriguera subterránea hasta un nido acogedor en las altas ramas de un pino. El día de la graduación fue uno de inmensa celebración y regocijo. Por primera vez desde la tragedia, risas cristalinas volvían a escapar de las tres ardillas, sus ojos nuevamente brillando de gozo y gratitud hacia Coma. Ellas fueron las primeras, pero pronto más y más estudiantes acudieron anhelantes a la escuela de la cascada buscando alivio. Para satisfacer la creciente demanda, Coma invitó a sus primeras pupilas, convertidas en maestras, a que colaboraran enseñando su técnica. En pocos años, decenas de criaturas lastimadas por el infortunio se transformaron en individuos serenos, plenos y deseosos de impartir el mismo bálsamo a otros. Así, el legado de compasión de la venerable Tita se multiplicó exponencialmente por toda la comarca. Una calurosa mañana de verano, Coma se dirigió presurosa a visitar a su querida mentora Tita, pues hacía casi un año que no sabía de ella. La extraña ausencia de su amiga en todos los eventos de la floresta últimamente le causaba creciente inquietud. Al llegar a la cueva, llamó varias veces sin recibir respuesta. Preocupada, se aventuró a entrar. En el fondo, sobre un camastro de hojas, yacía Tita con los ojos cerrados y respiración débil. Coma corrió a su lado consternada al ver su fragilidad. «Tita, mi maestra, he regresado», susurró mientras acariciaba suavemente su caparazón. Tita abrió lentamente los ojos nublados. Una tenue sonrisa se dibujó en su arrugado rostro al reconocer a su pupila. «Pequeña Coma, qué alegría verte de nuevo antes de partir», respondió con voz temblorosa. Coma sintió un nudo en la garganta al comprender lo cercana que estaba la muerte de su gran mentora, pero se contuvo para no entristecer sus últimos momentos. En cambio, se recostó a su lado y comenzó a relatarle animadamente sobre su escuela para sanar el trauma que había fundado en el bosque.
Los opacos ojos de Tita cobraron un fugaz brillo de orgullo y felicidad al escuchar sobre todos los corazones rotos que su técnica había logrado recomponer gracias a la labor de Coma. Sabía que no podía dejar ese legado en mejores manos o patas. De pronto, la respiración de Tita comenzó a hacerse más trabajosa y superficial. Sabía que el momento se acercaba, así que reunió las escasas fuerzas que le quedaban para hablar. Coma, mi pequeña, estoy tan orgullosa de ti, dijo con voz entrecortada. Has superado con creces todas mis expectativas y has logrado algo que yo no pude en vida, llegar y sanar a tantísimos necesitados. Hizo una pausa para tomar aire y proseguir con su petición final. Quiero pedirte, por favor, que no permitas que todo este conocimiento se pierda cuando cierre mis ojos. Te nombro como la guardiana suprema de estas enseñanzas ancestrales y sucesora en mi lugar como sanadora espiritual de este bosque y todos sus habitantes. ¿Aceptas esta tarea que te encomiendo con todo mi corazón? Coma no pudo contener las lágrimas ante tan solemne distinción. Inclinándose profundamente, tomó la frágil pata de Tita entre las suyas. Maestra mía, me siento honrada más allá de toda expresión. Le prometo proteger y expandir su legado de compasión hasta mi último aliento, respondió fervientemente. Tita exhaló su último suspiro con una sonrisa de paz y gratitud. Había cumplido su misión en la tierra. Coma la envolvió en una manta de pétalos perfumados y la veló toda la noche, despidiéndola finalmente cuando los primeros rayos del alba tocaron su rostro ahora sereno. Desde ese día, nadie volvió a ver a la comadreja errante. En su lugar, todos conocían y reverenciaban a la gran maestra Coma, la sanadora espiritual residente en lo profundo del bosque de bambúes, donde siglos después aún acuden toda criatura en busca de luz para sus tinieblas internas.